Nos da una información muy interesante. Aquí abrimos el expediente de los contenidos. Se cuestiona lo que vemos y escuchamos, pero sobre todo tú tienes el micrófono. Esto es Derecho a Saber. Bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Saber, el espacio donde exploramos temas de tu interés y todo lo que necesitas conocer para estar bien informada e informado. Soy Gaby Ortiz Portilla, tu defensora. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una ciudadanía más empoderada. Derecho a Saber. El cambio no solo ocurre en las calles, también se construye desde las ideas, la acción y la ley. En este episodio exploraremos el activismo como motor de transformación y la poderosa fuerza de la organización ciudadana. Hablaremos sobre cómo la ley puede convertirse en una herramienta viva para el cambio social, recordando que la justicia no solo se defiende, sino se practica. Hoy nos acompaña el maestro Aurélien Guilabert, coordinador de coaliciones de la Asociación Civil Práctica Laboratorio para la Democracia, quien además es una voz fundamental en el activismo. Gracias, Aurélien, por venir a Derecho a Saber. No, gracias a ti por abrir este espacio a la sociedad civil que, coincido contigo, muy fundamental para nuestra democracia. Sin duda, gracias a ti por aceptar la invitación. La historia nos enseña que el cambio no sucede por casualidad, nace del coraje de quienes deciden actuar, de quienes levantan la voz y convierten ideas en movimiento. El activismo es mucho más que protesta, es construcción, diálogo y esperanza. Cuando se entrelaza con la ley, tiene el potencial de transformar realidades. En el corazón del activismo en México late la participación ciudadana, una convicción profunda de que cada persona posee el poder y la responsabilidad de cambiar su entorno. Para comenzar, maestro Aurélien, ¿nos podrías platicar sobre el activismo en México? ¿Cómo se vive ser activista en México? Bueno, es complicado. Okay. Porque vivimos en un país donde no podemos omitir que hay distintas formas de hacer activismo y distintas condiciones en función de los territorios, ¿no? No es lo mismo hacer activismo desde la capital de la ciudad, donde sí, en general en el centro hay ciertos derechos y libertades garantizadas, ¿no? por el sistema, con sus excepciones. Pero si tú lo comparas con ser una persona, por ejemplo, mujer defensora de la tierra en el estado de Chiapas o de Oaxaca, que es también hacer activismo, pues son contextos totalmente distintos. México sigue siendo uno de los países más peligrosos, no solamente para las personas activistas, sino también las personas periodistas, y esos son datos, que tenemos a nivel mundial, ¿no? Del Global Witness. Ahora, yo creo que también estamos en una etapa de transformación donde se está viviendo en algunas temáticas cierta apertura hacia la construcción de consensos desde la llegada de la presidenta y en eso estamos. Muy bien. ¿Y cómo se ha vivido este cambio de gobierno? ¿Cómo lo vive un activista este cambio de gobierno? ¿Hay alguna diferencia? Hay una diferencia fundamental porque para empezar me parece que la presidenta no ha atacado a la sociedad civil como tal y ha sabido reconocer que existen distintas sociedades civiles. Eso es como cuando dices, la política todo está mal. No, a ver, en la política hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace mal, como en todos lados, ¿no? Como los partidos políticos, hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace mal. En todos los partidos. La sociedad civil es igual. ¿Hay sociedad civil que practican actos de corrupción? Sí, claro. Y hay que fortalecer el sistema de justicia para que eso no suceda y se prevenga. Hay sociedad civil que trabaja de manera transparente, con rendición de cuentas y con resultados hacia la población y al avance de derechos, por supuesto también, ¿no? Entonces, no son nada más dos colores opuestos, ¿no? Hay muchos matices y esos matices creo que la presidenta lo entendió muy bien. Bien, eso es algo importante que notar y que las audiencias lo identifiquen, ¿no? Que hay distintos matices y distintas asociaciones civiles, que creo que es importante hacerlo saber. ¿Y cómo trabajan estos movimientos sociales? ¿Cómo se pueden sumar? ¿Cómo empieza? Lo puedes hablar desde tu trinchera, desde la
la práctica de laboratorio para la democracia, pero ¿cómo estos movimientos se pueden sumar? ¿Cómo empieza este trabajo en red? Un poco como para entender qué hay detrás de cámaras del activismo. Pues justo de ahí viene el proyecto de coaliciones. Nos pusimos a pensar cómo en esta pues nueva transformación democrática con la llegada, bueno, de la primera mujer presidenta, cómo volver a tejer una relación con el gobierno que ya se había perdido en el sexenio pasado, y decidimos lanzar este proyecto de coaliciones que básicamente consiste en estudiar cuáles son las agendas donde hay coincidencia. Y eso pues es replantearnos también desde la sociedad civil, porque la sociedad civil, y es muy importante también que estemos en esa parte como de reacción, de vigilar, que no haya retroceso a nuestros derechos, pero en general tenemos esa tendencia en reaccionar más que planear o más que impulsar desde la construcción de consensos. Entonces ahí el proyecto de coaliciones propone un experimento, una metodología que yo diría al revés, de decir en qué estamos de acuerdo y cómo podemos ampliar la conversación democrática, hacerlo más plural en lo que sí estamos de acuerdo. Y déjame decirte que es una gran sorpresa, porque cuando tú estudias lo que sucede en los gobiernos, en cualquier gobierno vas a encontrar un punto de coincidencia, al menos en un tema. Sí. Y es a partir de ahí que hay que tejer pues esa democracia que necesita de las voces de todos los sectores y de todas las poblaciones. Claro, entonces es buscar ese punto donde coinciden. ¿Y cómo son esas negociaciones? ¿O está bien un poco de flexibilidad de ciertas asociaciones civiles o es un poco de estira y afloje? ¿Cómo son esas Exacto, bueno, pues es una negociación, ¿no? Como en todos los temas. Nosotros vemos, por ejemplo, temas muy diversos, o sea, hay una coalición ahorita de economía circular, donde no ha habido como tal ese choque o esa necesidad de negociación, porque sí hay una base sólida en materia de consensos y un trabajo además de expertise que recoge el gobierno y las personas que están haciendo la ley de economía circular, que seguramente la vas a tocar pronto, sí. Pero hay otras agendas donde sí es necesario pues hablar, ¿no? Para primero entendernos de cómo estamos viviendo las problemáticas, ¿no? Ahí está el tema, por ejemplo, de vivienda, ¿no? No es lo mismo vivir el tema de la vivienda cuando eres una persona empresaria que te dedicas a la construcción, donde tienes tus intereses, donde necesitas algunas garantías para, pues, promover el desarrollo, a ser una persona indígena que está exigiendo su derecho a la vivienda digna, ¿no? Claro. Entonces es cómo mueves esos espacios para que gente igual que no se hubieran conocido en la vida real, pues puedan sentarse en una mesa y puedan tener acceso a esos espacios de toma de decisión, ¿no? Claro, el activismo es como el facilitador de este tipo de mesas. Exactamente. De este diálogo. Bien. ¿Y qué opinas? ¿Crees que el derecho pueda convertirse en una herramienta del activismo? Porque al final siento que el derecho, la ley, siempre tiene que estar como un poco de la mano de esta actividad. Bueno, yo digo que pues hay varios tipos de activismos, ¿no? Está el activismo suave, ¿no? Que es el activismo de incidencia. Está el activismo de choque, que es, pues sí, o sea, más oponerte en reacción cuando vas a cerrar una calle, una acción. Está el activismo comunitario, donde nos reconocemos a través de unas poblaciones. Y justamente está ese cuarto activismo que mencionas, que es el activismo de litigio estratégico. Cómo tú tomas el derecho, te lo apropias y activas los mecanismos que el sistema pone a la disposición de la ciudadanía para hacer valer tus derechos. Y eso es un problema en México. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos derechos, tenemos textos legislativos impecables donde se reconocen incluso derechos que no se reconocen en otros países y en países donde tú podrías decir, ay no, pero es un país de libertades, de derechos. No, en México de verdad tenemos un abanico de reconocimiento de derechos muy amplio. El problema es hacerlos valer y para eso lo que, a lo que nos enfrentamos son las barreras del acceso a la justicia. Por eso yo espero que la reforma judicial sea una herramienta que abra la justicia a la ciudadanía, al pueblo de México, donde cualquier persona pueda llegar ante esas instancias sin necesidad, por ejemplo, de que una persona abogada te haga todo el trámite. Claro. Eso es una barrera de acceso. Lo que pasa, por ejemplo, en Colombia me parece muy interesante. Ellos tienen la Defensoría del Pueblo, que es una especie de gran comisión nacional de derechos humanos, pero que litiga, donde tú puedes llegar y nada más hablando o redactando así a mano
Si no sabes escribir o leer, no pasa nada, hay una audiencia oral, ¿no? Y ahí la institución te defiende, y te defiende pues desde que llegas hasta que termina el juicio. Aquí en México pues es muy complicado, lo estamos viendo pues, ahorita que se dio la discusión de los amparos. ¿Quiénes son las personas que hablan de esto? Es una élite, es los abogados, un grupo minoritario que es necesario tener, sí, pero pues necesitamos ahora que esas personas nos den el conocimiento y que las instituciones de justicia se simplifiquen, se abran a la ciudadanía para que ahora sí podemos no solamente hablar de reconocimiento de derechos, sino de garantía de derechos humanos en México, ¿no? Claro, claro. Y yo sé que tienes varios experiencia y antecedente en materia de el contexto internacional, y me gustaría que me hablaras un poco sobre cómo se vive el activismo a nivel internacional. Es decir, hablabas de Colombia, pero ¿en qué otros países podrían ser como México debería volver a ver esos países como ejemplo? No solo para seguirlo, sino para a lo mejor en casos del amparo, ¿qué podemos seguir como en materia de activismo? Bueno, pues es que comparar países siempre es muy difícil. Siempre es complejo. Porque como yo digo, ¿cuántos años tiene la democracia mexicana? Sí, claro. ¿No? Esa es la pregunta. Yo tengo una opinión personal. Yo digo que la democracia mexicana tiene 25 años, desde la alternancia de partidos en el poder. Que estemos de acuerdo o no con los que llegaron, ¿no? Y que los que se fueron. Sí, Eso claro. es otro tema. Pero hubo un cambio. A partir de este cambio, pues empezaron a crearse cosas y a dinamizarse muchas cosas del activismo que venían desde el 85, que venían desde otros movimientos, por supuesto, ¿no? Pero que se fueron materializados en la ley, ¿no? Entonces, imagínate comparar, por ejemplo, 25 años a una república como Francia, por ejemplo, ¿no? O sea, no se puede comparar, ¿no? Sería injusto hacer este tipo de comparación. Además de toda la historia que pues tienen esos de países revolución. en construcción, Sí, exacto, en materia de construcción del Estado, ¿no? Claro. Ahora, yo diría que a México no le va tan mal en materia de activismo. Yo creo que aquí hay muchos movimientos sociales, más bien de los cuales hay que aprender. Y ahí está el tema del movimiento indígena, por ejemplo. Creo que nos hace falta los activismos voltear hacia los activismos originarios en México, especialmente en temas como, por ejemplo, la protección y el reconocimiento de los derechos de la tierra, ¿no? ¿Cómo podemos aprender de lo que hay en el país y de lo que ha funcionado en el país y de lo que hemos olvidado e invisibilizado en el país? Y de hecho, eso es lo que vamos a hablar pronto en un espacio que tengo que se llama Política Nocturna, ¿no? De los Méxicos indígenas, ¿no? Cómo esos Méxicos indígenas pues influyen en el activismo, o como por ejemplo el feminismo. O sea, para mí el feminismo en México ha sido un movimiento que ha enseñado muchísimo a las poblaciones y que ha abierto muchas puertas a otros movimientos, incluyendo el movimiento de la diversidad sexual y de género. Ahora te doy un ejemplo muy concreto. Haber logrado la paridad en México ha permitido abrir un debate sobre la representación legislativa y poner sobre la mesa desde grupos históricamente excluidos de la toma de decisión la representación popular, con las acciones afirmativas para personas con discapacidad, con grupos indígenas, grupos de la diversidad sexual y de género, juventudes, ¿no? Eso es gracias a las mujeres y al movimiento feminista. Entonces, para que veas, pues, cómo a veces pensamos un activismo solamente le va a beneficiar a un grupo. Sí. No, cada activismo le benefician a toda la sociedad. Eso lo vamos a anotar y va a ser un short para que le demos más visibilidad. Estamos hablando con el maestro Aurélien Guilabert en Derecho a Saber sobre el activismo en México, cómo se vive esta actividad y cómo podemos desde la sociedad civil ayudar. Mencionábamos un poco quisiera que profundizaras sobre cuál es la agenda ahora, creo que hay muchas, ¿no? Y también te he visto muy participativo en temas de la leycilla. Tenemos el tema de los indígenas, tenemos tierra, tenemos agua, ¿cuál es la agenda hoy del activismo en México? Bueno, pues creo que hay muchas agendas efectivamente, y la clave es pues
o el objetivo es llegar a que tu agenda no solamente sea pública, sino se convierta en una agenda política, ¿no? Claro. Ahí es como cuando generas tu teoría de cambio, cuando tu cambio ya se ve materializado. Yo creo que hoy en México la principal demanda es la paz, ¿no? Sí, acabamos de tener un cambio de gobierno, venimos arrastrando una crisis de violencia y de seguridad que se detonó por el tema de la guerra contra las drogas, de la guerra fallida, con mucha intervención extranjera, por supuesto, y toca arreglar una toma de decisión y pues varias acciones que se tomaron durante mucho tiempo, ¿no? Creo que México debería de voltear hacia la unión en el tema de la paz. Eso no está sucediendo. Y eso es preocupante, ¿no? Porque los movimientos están un poco atomizados y cada quien justamente pues quiere defender su agenda inmediata. Y creo que eso sí nos hace falta, ¿no? Por ejemplo, pues sumar a las personas que buscan a sus familiares, ¿no? A las madres buscadoras, las colectivas, el movimiento de política de drogas que propone otra política de drogas que hoy no necesariamente pues se recoge, ¿no? Está pendiente el tema de la regulación de cannabis, por ejemplo, de la cual se ha hablado mucho tiempo, y de otras años. Drogas. En fin, o sea, si bien hay resultados positivos en materia de incidencia delictiva en cuanto a homicidios, por ejemplo, y eso hay que resaltarlo, ¿no? Hay una disminución de homicidios y eso pues hay que celebrar, ¿no? Pero todavía no estamos para celebrar un contexto de paz general. Esa me parece que es la primera agenda. Y la segunda agenda es la agenda de la igualdad, ¿no? Que pues se ha ido trabajando. O sea, cómo nos ponemos a trabajar para que la gente salga de la pobreza y los que más tienen paguen. Esa agenda no se ha conectado, ¿no? Si bien ha habido una estrategia desde los gobiernos de apoyar con apoyos sociales a las poblaciones más vulneradas por el sistema socioeconómico, que me parece pues un excelente camino, ¿no? Aunque falta pues una muy buena evaluación de sus programas sociales, ¿no? Claro. Para saber si le beneficia realmente a ciertas poblaciones o a las poblaciones a la cual se le quiere llegar. No se ha vinculado, por ejemplo, con el colectivo o con la alianza fiscal que propone pues una reforma para crear impuestos para los más ricos, ¿no? Y digo los porque en general son hombres, sí. ¿no? Y fíjate que además son muy poquitas personas, ¿no? Sí hay varios, pero son poquitas personas. Estamos hablando del 2% de las personas más ricas en México, que deberían de pagar de manera justa, que no deberían de aprovechar la ley o el sistema legal como está hoy para ampararse y no pagar lo que le deben a México. Si logramos que los más ricos y que las más ricas paguen en México, ahí sí vamos a poder justamente pues juntar las causas y posicionar una agenda de lucha contra las desigualdades. Claro. Entonces tenemos la paz y tenemos el tema de la igualdad. Eso es lo que yo diría lo más urgente. Lo más urgente, en lo que tenemos que trabajar. Y justo en este sentido de las prioridades, ¿cómo podemos como ciudadanos, ciudadanas, desde nuestra cotidianidad, ejercer un activismo que deje huella? Porque al final podemos, no sé, tú me dirás, pero tenemos que, para ser activistas, tenemos que formar parte de un grupo, o lo podemos hacer desde nuestra trinchera. No, pues yo siempre, o sea, les digo, podemos ser activistas en nuestro día a día y primero es informarnos. Bien. Porque sin información no podemos llegar a tomar una decisión adecuada. ¿Quién es la persona que te representa en tu congreso local, en tu congreso federal, en tu alcaldía? ¿Quiénes son tus concejales en el caso de la Ciudad de México o regidurías en los estados? Bueno, a veces hay una desconexión y de hecho no a veces, en general. La mayoría de la gente no confía en sus representantes. Tienes, por ejemplo, un dato que a mí me impacta mucho, que solamente el 17% de las personas confían en los partidos políticos. Claro. Y estamos en una democracia representativa basada en el monopolio del poder por los partidos políticos. Uh-huh. Entonces,
pues primero la gente se tiene que acercar para ver quiénes son los que están tomando las decisiones. Y a partir de eso, pues empezar a ver qué tipo de decisiones toman esas personas y empezarles a exigir, ¿no? Hoy tenemos las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en un espacio público digital donde tú puedes activar protestas y organizarte de manera muy rápida. Lo hemos visto ahorita en el caso de la ley Samara o de la ley Trasciende, ¿no? Que promueve esa reforma para el derecho a una muerte digna. Bueno, todo prendió gracias a Samara Martínez, paciente, activista, pero ¿por qué? Porque se posicionó en redes sociales y se empezó a armar una red incluso nacional. Ella viene de Chihuahua y nos conocimos en redes y gracias pues a las redes se armó un movimiento de activismo a favor del derecho a la muerte digna que hoy se ha convertido en una agenda que me parece debería de ser prioritaria en el Congreso de la Unión. Sin duda. Y tomando en cuenta esto de la credibilidad de los partidos políticos con un 17%, también enfrentamos un tema de los medios de comunicación. Ya también hay una gran desconfianza frente a los medios de comunicación. Entonces, ¿de dónde nos informamos? Pues mira, o sea, yo creo que es importante verificar la información, aunque te documentes o te informes a través de medios de comunicación que, paréntesis, nunca lean solamente un solo medio de comunicación o escuchen un solo medio de comunicación. Pues vayan variando, ¿no? Está bien a veces escuchar la mañanera, incluso medio oficial, Canal 11 o Canal del Congreso, y también váyanse a escuchar pues otros tipos de medios, ¿no? Más privados o incluso ahora pues personas influencers, como les llamamos, ¿no? Que ponen la noticia o que te dan datos. Bueno, no escuchen o no se creen todo. O sea, hay que verificar la información. Eso es básico y eso forma parte justamente de la pregunta que me decías, de cómo se hace para ser activista. Bueno, buscando la información, pero buscando la certeza de la información, la evidencia científica. Y eso es muy problemático, porque ¿qué es lo que está pasando hoy en el mundo? No es un tema en México tan preocupante, pero por ejemplo en Estados Unidos el presidente pues está funcionando de acuerdo a una teoría que se llama la posverdad, es decir, que la evidencia científica para esas personas ya no cuenta y se inventan su propia verdad basada en datos pues no certeros, ¿no? Y bueno, pues tenemos que regresar para entender a la construcción de la humanidad. O sea, la humanidad se ha desarrollado gracias al conocimiento científico, ¿no? Claro. Hay más bienestar gracias al conocimiento científico. Entonces, si tú rechazas la evidencia de la información y hablas de una verdad que no es, pues ahí es cuando llegan los gobiernos autoritarios y el peligro para la democracia. Cuando rechazas ese método científico que nos trajo aquí hasta hoy, pues no podríamos avanzar bien. Además de cómo podemos como ciudadanos ejercer este activismo, también quisiera que nos platiques, ya lo hablabas sobre la ley Trasciende. Ya hice spoiler. Ya hiciste spoiler, pero ya te adelantaste, exacto. Spoiler, pero allá íbamos, muy bien. Pero correcto. Justo, ¿cómo puede el activismo, la ley impulsar un cambio social que va más allá? Es decir, ¿cómo? Ya me explicaste que fue las redes sociales, pero ¿cómo llega esto a que meses después o no sé cuánto tiempo después estés frente a una tribuna en el Senado de la República, al día siguiente en la Cámara de Diputados? ¿Cómo se organiza esa parte? Específicamente ley Samara, porque le queremos dar difusión a esta ley. Claro, pues mira, todo empieza efectivamente por la organización, ¿no? Por pues conversar entre personas activistas o personas defensoras de derechos que coincidimos hacia una misma ruta y hacia un mismo objetivo. Así fue el caso de cuando nos conocimos con Samara Martínez y donde decidimos impulsar en común pues esas dos iniciativas. Ella ya traía una, ¿no? Que ya la ley Trasciende, que ya tenía una idea ya basada pues finalmente en sus vivencias, que eso es lo más valioso, ¿no? Claro. Y es lo que le hacía falta al movimiento social que había luchado durante muchos años por el derecho a la muerte digna, ¿no? Estamos hablando de unos 20 años, ¿no? O un poco más. 2005 fue la primera iniciativa que se presentó en el Congreso de la Unión en esta materia, pero hay organizaciones como la Organización por el Derecho a Morir con Dignidad, Libertad para Morir, o personas académicas, Arnoldo Kraus, que existen y que han defendido
el tema de la muerte digna desde hace muchos años. Entonces, ¿cómo se hace justamente este cambio? Pues gracias a la organización, es decir, sumar entre varias personas para un objetivo común y tener esa conversación. Y dos, buscando esos espacios de incidencia. Bueno, pues, ¿qué hicimos ahí? Buscar a personas legisladoras que pudieran tener este interés y esta empatía con el tema para, pues, presentar una iniciativa. Y eso es lo que se logró, porque déjame decirte que las iniciativas que se presentaron son iniciativas que se redactaron desde la sociedad civil y donde no se le movió ni una coma. Y eso es algo que hay que agradecerles a las personas representantes legislativas que decidieron acompañar este ejercicio tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Lo que se leyó, lo que se presentó, sale de la voz de los pacientes, sale de la voz de la sociedad civil. Y cuando sucede eso en un proceso legislativo, es cuando ya lograste activarte como persona ciudadana y cuando lograste, pues finalmente, garantizar tu derecho a la participación social. Porque si bien esas personas nos representan todos los días en el poder legislativo, no nos pueden dominar. Y eso es muy importante decirlo. La democracia representativa no solamente es ir a votar cada cierto tiempo en las urnas, es tener esa conversación permanente con quienes te representan. Y a veces las personas que nos representan, una vez que llegan al trono, porque sí son tronos, nos cierran la puerta, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y el proceso de la ley trasciende o para el derecho a la muerte digna ha sido un ejemplo de que sí se puede. Digo, todavía no se dictamina, todavía no se vota en pleno, pero se recibió en 2 meses. En 2 meses. ¿En cuánto tiempo? 2 meses. 2 meses. Y gracias sobre todo al impulso de Samara, que logró a través de Change, la plataforma digital, ¿no? Conseguir más de 130,000 firmas. Que esa también es una forma de hacer activismo, ¿no? Todo ese esquema de las peticiones en redes sociales. Entonces, yo estoy muy feliz, por supuesto, pero la historia no termina aquí, ¿no? Sé. A veces pues, hay que meterse un poco más y es lo que nos toca ahora para que las personas diputadas o senadoras, a ver quién gana la carrera, pues dictaminen y ya pongan la conversación a debate del pleno. Claro, que es al final un poco lo que empezabas, ¿no? Cuando es la parte política llegan y celebramos, por supuesto, que la hayan recibido, pero no termina ahí empieza. Ahí empieza tu proceso. O sea, darle todo el seguimiento, las comisiones, que suba al pleno, a ver quién gana, estaremos ahí. Y también, pues, todo esto lo pueden ver en el canal del Congreso, pero empieza la carrera y no dejar que todo ese esfuerzo se pierda, ¿no? Porque al final, muchas veces, no digo que va a pasar en este caso, pero ha pasado que se tardan más de lo debido. Mucho, demasiado, ¿no? Demasiado, porque pues finalmente pues tú tienes que incidir con las personas que controlan la agenda parlamentaria, o sea, cuáles son las prioridades, y eso es pues una tarea estratégica también, ¿no? ¿Quiénes toman las decisiones adentro de los congresos? Sí. Bueno, pues siempre hay una incógnita, ¿no? Sí, al final adentro hay otro tipo de organización. Exacto, más de la que está exacto. Y eso es una barrera a la participación social. Claro. Porque ¿quiénes tenemos acceso a esta información? Bueno, pues personas que hemos logrado estudiar o tener una red pues de personas que conocen el sistema, ¿no? Pero moviéndote, ir investigando. O muchas personas que quieren impulsar causas no tienen acceso a esos espacios. Claro. Y es una barrera de acceso a la justicia, de acceso a sus derechos y como ciudadanos. Pues tenemos mucha tarea que hacer. Finalmente, maestro Aurélien Guilabert, ¿qué nos dirías a nuestras audiencias del canal del Congreso, además de hacer un doble chequeo de la información, que lo vamos a hacer, es decir, consultar medios de comunicación, seguir a nuestros legisladores, senadores, diputados, a nuestros alcaldes? ¿Qué más le podrías decir para que se queden nuestras audiencias del canal del Congreso con esto? Yo diría el voto informado es muy importante cuando viene el periodo electoral, por supuesto, saber para quién votas y no votar pues todo así, ojos cerrados por una sola fuerza partidista, por ejemplo, ¿no? Yo no creo en eso, no creo que en un mismo territorio todas las personas que se postulen por un mismo partido pues tengan las mismas cualidades, ¿no? Entonces hay que pensar eso muy bien
y también organizarse desde el territorio entre sus personas vecinas. Eso nos está costando mucho trabajo como sociedad, ¿no? Justamente eso es una de los efectos negativos de todo lo que sucede en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que hemos perdido pues esa conexión o vamos perdiendo esa conexión comunitaria en tu barrio, en tu colonia, en tu edificio, ¿no? Sí, la empatía. La empatía y la solidaridad, ¿no? Apoyarse. De ahí viene el activismo, ¿no? Y para terminar, yo les diría, ahora que hablamos de la ley Samara, de la ley Trasciende, pues que se documenten, que se informen y que nos ayuden a apoyar este derecho que nos falta para garantizar el derecho a una vida digna. Porque sin el derecho a una muerte digna, que la muerte forma parte de la vida, no podemos hablar de vida digna. Y para eso te voy a hacer un comercial. Por favor, el adelante. 4 de noviembre se va a inaugurar la exposición de Muerte Digna ya en el metro de la Ciudad de México, en la estación Cuatro Caminos, en las mamparas culturales, ahí en el pasillo donde pues se interconecta. Y me parece que es un gran ejercicio y que ojalá la ciudadanía vaya, o si haces tu camino sí, o pasando por Cuatro Caminos, pues voltea a ver esa exposición y que se sumen a ese colectivo, porque ahí hay una posibilidad, hay un QR donde justamente responde a tu pregunta. ¿Te interesa el tema? ¿No sabes cómo participar? Súmate a ese colectivo. Claro. Que estamos armando, ¿no? Desde Práctica Laboratorio para Democracia y obviamente con Samara. Bien, pues ahí estaremos y le daremos toda la difusión. ¿Nos puedes decir también dónde podemos encontrar más información sobre el activismo? Tus redes, la de Práctica Laboratorio. Claro, pues nos pueden seguir en Práctica-Lab como laboratorio, y yo soy Aurelien en redes sociales, me pueden encontrar como Aurel-GT. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestro Aurelien Guilavert, por todo este conocimiento. Seguramente le daremos mucha difusión y cómo podemos ser activistas desde nuestra trinchera lo vamos a hacer. Excelente, nos vemos en el activismo. Me encanta. Soy Gaby Ortiz Portilla, tu defensora. Gracias a nuestro equipo, Raúl, Sergio, a mi equipo Jennifer, Fernanda, Mariana y Charlie, y también agradecemos al director Raúl Paz Alonso por generar esta ventana con la audiencia. Recuerda, tienes derecho a informarte, a expresarte y exigir contenidos de calidad. Síguenos en Spotify como Derecho a Saber, en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok como Defensoría de Audiencia del canal del Congreso. Nos vemos a la que sigue. Nos da una información muy interesante. Derecho a Saber.